y, o en su caso, marcarla de alguna manera, regularizar ese pedimento para que se incluya un número de identificación de esa máquina. De lo contrario, la autoridad pensará que esa máquina está importada de manera ilegal y podría aplicar algún procedimiento de control, ¿no? Entonces, nosotros en la empresa debemos de tener un inventario que nos ayude a identificar, pues, todo ese activo fijo que tenemos. Y generalmente utilizamos o pensamos que el activo fijo son las máquinas, pero hay ocasiones que importamos ciertos herramientales como activo fijo. Esta es una de las, eh, ¿cómo poderlo decir? Uno de los errores que comete la empresa al importar algún herramental que de pronto se va a utilizar durante el proceso y se va a desgastar y vamos a tener que tirarlo para poner otro herramental. Entonces, generalmente esos herramientales que se van a desechar, que también deben estar identificados con número de serie, marca, modelo, pues no conviene importarlos como un activo fijo, sobre todo porque los vamos a desechar. Entonces conviene que de alguna manera paguemos los impuestos y no los importemos de manera definitiva, de manera temporal, sino que los importemos de manera definitiva, o si los importamos de manera temporal, tengamos el uso adecuado de ellos cuando ya hayan terminado su vida útil. Más adelante voy a hablar sobre eso. Entonces, el activo fijo siempre deberá estar identificado. ¿Qué más? ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos? Les decía yo que independientemente del régimen que utilizamos para importar, en la información que debemos guardar como archivo de comercio exterior, pues sería la impresión del pedimento simplificado, la factura comercial, cuidando que la factura comercial describa de manera adecuada la mercancía y describa su número de parte, su marca, su modelo. En ocasiones viene la orden de compra y en la orden de compra se cita toda la lista de mercancías que concluyeron esa máquina, por ejemplo. En su caso, la carta de traducción de la factura, cuando se tuviera que aplicar, la guía aérea, conocimiento de embarque, los documentos que comprueben que se cumplieron con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. Recordemos que ahora incluso las mercancías que se importan de manera temporal están sujetas a cumplir con normas oficiales. Los documentos de traslado o notas de entrega que comprueben la entrada o salida de física del almacén. Hay veces que importamos máquinas muy grandes que se van importando, se van trasladando a nuestro almacén de manera separada de los demás módulos de la máquina. Y para que el transportista pueda manejar esa mercancía, pues necesita saber qué cosas va a transportar. Y a veces justamente en esos documentos de traslado es donde viene la descripción más detallada, aún a veces que en los propios pedimentos. Entonces, si tenemos toda esta información, podríamos tener información también para la autoridad cuando nos lo solicite, ¿no? El certificado de origen, en su caso, la manifestación de valor. Sigue viendo la diapositiva 120. Perdón. 120, ok. Espérenme, entonces voy a compartirla de otra manera. O sea, no cambió de donde decía control de activo fijo, ¿verdad? No, profe, sigue una misma. Sí, permítanme. Voy a dejar de presentar. Voy a presentar de otra manera toda mi pantalla. Debe estarse mostrando mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. Pasé por estas láminas. ¿Sí se cambió la presentación? Sí, ahorita está la de obligaciones. Ok. Sí. Entonces estamos en obligaciones de activo fijo. Estábamos viendo este tipo de información. ¿Sí? Estaba aquí, que necesitamos tener la manifestación de valor de preferencia, la hoja de cálculo que corresponde al cálculo de los impuestos y el detalle de la transmisión de la información relativa al valor y comercialización. Hay ocasiones que quizá no tenemos cierta información en documentos, pero quizá esa información la transmitimos a través de un COBE. Entonces es necesario que tengamos el COBE, sobre todo cuando nos permita relacionar a la máquina con los documentos, ¿no? Y bueno, en su caso, la carta de encomienda, si es que la carta de encomienda nos va a dar información respecto de qué mercancía introdujimos, ¿no? ¿Qué recomendaciones debemos de tener? Bueno, pues por supuesto que
si las mercancías vienen importadas de manera temporal al amparo de un programa IMEX, solo pueden estar en los domicilios que fueron acreditados para que la mercancía estuviera. Entonces, por supuesto, tenemos que identificar a la mercancía o la maquinaria en los domicilios donde pueda estar asignado ese activo fijo. Generalmente sería oportuno que en la empresa tuviéramos un layout. Generalmente existe un mapa, un croquis donde ubiquemos a las máquinas. Déjenme ver si puedo, aprovechando que estoy en este modo, puedo presentarles una forma en que la empresa presenta a sus mercancías. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Espero que puedan ver este mapa. ¿Pueden ver esta imagen? Sí, profe. Sí, profe. La voy a ampliar un poquito. Aquí la empresa me dice, mira, yo tengo un montón de máquinas, ¿no? Si ven aquí de su lado derecho, ¿ven mi cursor? ¿Cómo se mueve? Sí. Ahí hay una serie de máquinas, ¿no? Dice, tengo la Heller 1, la Heller 2, la Heller 3, la Heller 4, la Heller 5, etcétera. Generalmente el área de ingeniería va a identificar estas máquinas con base en la operación que realiza la máquina. Entonces me dice, mira, en la Heller 1 hago la operación 300, en la Heller 2 también la operación 300, la Heller 3 también la operación 300, pero en la Heller 4 hago la operación 100 y la 200. Y así me va identificando cada una de las máquinas que tengo. Entonces, yo necesito tener la ubicación precisa de estas máquinas, de tal manera que cuando se muevan yo pueda saber exactamente dónde están. Sobre todo si las máquinas van a salir de este lugar para estar en otro sitio, me refiero a otro domicilio, ¿no? Aquí podemos ver estas máquinas que son máquinas de proceso de maquinado. Hay unas que se llaman Heller, o sea, cada máquina tiene su nombre. Esta se llama SW1, hay otras máquinas que se llaman Stama, que están aquí, y otras máquinas que se llaman Chiron o Chiron, etcétera, ¿no? Entonces, la empresa tiene identificadas sus máquinas. Por ejemplo, en este caso, la empresa sí tiene identificadas dónde están las máquinas, porque son unos monstruos de máquinas, ahí están, nada más que no tenemos cómo ligarlas con los documentos con los que se importó la mercancía, ¿no? Voy a presentarles otro planito. Es de la misma empresa, en otra área. Esta es un área de ensamble. Quiero ampliarlo, pero no se deja. Bueno, pues ahí está un poquito ampliado. Resulta que tengo aquí 4 líneas de producción. Tengo la línea 1, la línea 2, la línea 3 y la línea 4, ¿no? Entonces, si yo amplío todavía más aquí, podría identificar que cada línea de producción o cada línea de ensamble tiene diversas operaciones. Por ejemplo, esta línea 4 podría decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como, no sé, 15 operaciones, ¿no? Entonces, cada operación es un módulo de la máquina, aunque toda constituye la línea 4. La bronca es, por ejemplo, en este caso, que toda esta línea de producción no tiene manera de identificarse respecto de la importación que se hizo. Para los efectos de la autoridad, pues esa mercancía no tiene manera de acreditar su legal estancia o tenencia en ese sitio, y tenemos una bronca. Entonces, imagínense los millones que tiene que valen esas mercancías, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que tengamos es que tengamos ese layout y identifiquemos las máquinas donde están físicamente, incluyendo el domicilio principal de la empresa y todos los demás domicilios donde la mercancía puede estar. Haríamos un levantamiento físico, es decir, describir la máquina, su número de serie, marca, modelo, pedimento, etcétera, de tal manera que sepamos realmente lo que tenemos para esa mercancía. Identificar la parte documental contra el levantamiento físico y vincular la documentación contra el levantamiento físico. Esto es muy importante no solamente para la parte de comercio exterior, sino también para la parte financiera, porque en el área de la contabilidad, el financiero va a registrar el valor real de esas mercancías.
y de ese valor real quizá esté calculando depreciaciones o esté haciendo alguna acreditación de impuestos, etcétera. Pero si el valor no es correcto conforme la parte aduanera, pues tenemos un problema. Y a veces es difícil hacer la conciliación entre el equipo que tenemos ahí, que aparentemente no debe generar ningún problema porque pues, es con el que trabajamos, pero muchas de las ocasiones sí tenemos graves deficiencias en el control de los mismos. Hay ocasiones que, por ejemplo, a cierta máquina llegó con un compresor. Entonces el compresor se amoló y le pusimos otro. Entonces, a lo mejor en el compresor, en la caja del compresor venía el número de serie, marca y modelo. Cuando le ponemos otro, pues ya no corresponde con el que tenía originalmente la máquina. O la otra, la máquina se amoló y el compresor sí sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos ese compresor y se lo ponemos a otra máquina. Aquí, no me gusta el término, pero es el término que se utiliza en el argot de comercio exterior es que hacemos una canibalización de la máquina, porque utilizamos esa máquina, no la comemos para utilizarla en otro proceso. Entonces, cuando empezamos a tener ese tipo de desviaciones, pues tenemos pues problemas en la ubicación de la máquina y en el control mismo, ¿no? Entonces, es importante que estemos al pendiente, ¿no? Entonces, aquí les recomiendo que tengan un archivo en formato de Excel donde desglosen los pedimentos y demás documentos señalados en el 146 de la ley aduanera, y en caso de facultades de comprobación de la autoridad, se va a hacer más eficiente la comprobación necesaria, ¿no? También para importación de moldes o refacciones realizadas con clave AF, se recomienda analizar la opción de cambio de régimen, es decir, cambiarla a un F5. Y ya todas las demás importaciones que sean activo fijo, pues no de esa naturaleza como moldes o herramientales que pueden ser desechados en algún tiempo, pues importarlas siempre ya de manera definitiva, ¿no? Entonces, eso nos permitiría eliminar un poquito la obligación del cuidado de las mercancías y sobre todo nos facilitaría su rastreabilidad en cualquier momento. ¿Qué más recomendaciones? Cuando hacemos compras nacionales de activos fijos, se debe resguardar la factura de compra correspondiente en la que se señalen los datos de identificación individual de la mercancía. En su caso, el caso de activos fijos, ¿no? Pues marca, modelo, datos de pedimento, etcétera, que en ocasiones no existe. Entonces, cuando no llevamos un control adecuado de los activos dentro de las instalaciones, pues la empresa enfrenta un riesgo importante cuando la autoridad inicie sus facultades de comprobación. Y aquí lo que hace la autoridad cuando no detecta o que no puede hacer el match entre la documentación y la mercancía, pues hace un embargo precautorio. Y a veces esto representa un riesgo importante porque podemos tener sanciones hasta del 100% del valor comercial de las mercancías, ¿no? Como se contempla en los artículos 151, 176 y 178 de la ley aduanera. Entonces, las maquinotas que de pronto están por ahí, pues a veces no tienen manera de identificarse. Yo tenía por aquí una factura, déjenme ver, porque estaba justamente revisando esta información de una empresa. Voy a ver si los puedo encontrar. Los puedo encontrar y por ejemplo, aquí. Esta es la compra de una máquina, ¿sí? Si ustedes pueden ver, aquí no me dice nada. Me dice cantidad 1, dice que es una estación de adaptación para correr un proceso de tránsito con AST, que no me dice nada. Dice que lo requirió un cuate que se llama Gerardo Rangel. Y la descripción de la cosa que están entregando es una estación de adaptación, pero ya no me dice nada. Y cuesta 172,086. ¿Sí? Ya, eso es lo único que me dice. ¿Y eso qué? No me dice qué máquina es, ni nada, ¿no? O puedo ver, déjenme ver otra. Permítanme abrir la misma. Y tengo esta otra aquí, que son compras nacionales de líneas, pero ya por su valor
es muy pequeño en relación con la máquina. Ya vieron ustedes, esta sería la línea 3 y 4 de ese mapa que vimos. Y de aquí más bien dice que se están comprando toolings. Los toolings son herramientales. Entonces, esto no corresponde a la compra de la maquinaria. Entonces, si es solamente para ubicarnos en relación con las complicaciones que puede tener la empresa, ¿no? En su operación. Perdónenme. No sé si alguien tenga alguna complicación aquí. Parece simple, pero cuando la empresa se empieza a llenar de máquinas, herramientas, y también olvídense de las máquinas solamente, sino que tienen que recordar que las empresas también tienen unas áreas de prueba, que son laboratorios donde puede haber N cantidad de equipo que también tiene que estar pues identificado. Es como hacer un inventario de todas las cosas que tienes en tu casa, cada libro de tu librero, cada pluma que está en tu escritorio, etcétera, y tener todos los referentes de compra. Lo mismo pasa en las empresas. No sé si alguien tenga algún comentario o duda aquí. No, profe. Listo. Pues vamos adelante. Otra cosa que es importante es el manejo de las mermas y los desperdicios. Ya sabemos que las mermas tienen un concepto diferente al desperdicio. El desperdicio son los bienes que puedo tener yo físicamente y son los que voy a ir manejando como inutilizables. Recordemos que el artículo 2 de la ley aduanera nos establece que es una merma y que es un desperdicio. Entonces, los mermas son los efectos que se consumen o se pierden en el desarrollo del proceso y la integración del producto no se puede comprobar. Sin embargo, los desperdicios son los residuos y mercancías que quedan después de haberse realizado un proceso. Y me dice que puede ser los envases también, la material de empaque, que se hubieran importado como un todo con las mercancías importadas temporalmente, así como aquellos que se encuentran rotas, desgastadas, obsoletas o inutilizables. Eso también es desperdicio. Entonces, ojo, aquí algo que les puedo comentar. A veces en las empresas recibimos una máquina, por ejemplo, o recibimos materia prima y lo que sea, vienen en cajas de madera o en algo, y ya desechamos las cajas de madera, pero aquí tenemos un dato importante. Dentro de la definición de desperdicio, dice que también se consideran como desperdicio los envases y materiales de empaque. ¿Qué significa eso? Que los materiales de empaque y los envases también deben tener un tratamiento como si se hubieran importado de manera temporal. Por lo tanto, no los podemos tirar así como así. Debemos tener un tratamiento como si se hubieran importado de manera temporal, que de hecho vienen en una importación temporal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La legislación me dice, tienes 3 oportunidades para el manejo de tus desperdicios. Primero, tú puedes donar el desperdicio a una entidad que tenga autorización para recibir donativos. Puedes destruir esa mercancía y levantar un acta de destrucción de acuerdo con lo que establece la regla 435. Para esto tenemos que avisar a la Administración Desconcentrada de Asuntos de Comercio Exterior, que para el caso de Querétaro, la administración está en Celaya, informarle que vamos a destruir y después de que destruimos tenemos que llevarle una copia del acta que levantamos respecto a la destrucción. Otra cosa que podemos hacer es cambiar de régimen esa mercancía. El cambio de régimen implica que paguemos los impuestos al comercio exterior de esa mercancía. Entonces pagaríamos los impuestos en el estado que está en la mercancía, de acuerdo con la regla 168, y bueno, pues ya podríamos hacer lo que quisiéramos con esa mercancía. La otra cosa que podemos hacer es poder transmitir de manera virtual esa mercancía a otra empresa. Es decir, yo tengo desperdicios, pero hay empresas de servicios que manejan desperdicios. Entonces yo puedo realizar una operación virtual, transferir esos desperdicios a la otra empresa, tengo mi pedimento virtual como si los hubiera retornado y la otra empresa pues hará lo suyo con ese desperdicio. Generalmente lo consolida, lo apizona, hace briquetas y cosas y ya lo someten o lo transfieren también virtualmente a compañías que funden para obtener acero, cobre, etcétera, o incluso lo exportan al extranjero y tendrían un pedimento de retorno. Entonces, esos son los medios que tenemos para manejar ese desperdicio. Y algo que es muy, muy importante es el hecho de que todas las mercancías que importamos de manera temporal vienen para estar en nuestra empresa para cumplir con un propósito.
de tal manera que la autoridad nos exige que nosotros tengamos un adecuado control de inventarios de todas y cada una de las mercancías que importamos de manera temporal. Bueno, incluso cualquier tipo de mercancías, la ley aduanera dice que todas las empresas que realizan operaciones de comercio exterior deben tener un registro del control de inventarios que esté registrado en contabilidad respecto a todas las mercancías que tengan. Entonces, por supuesto, la del control de inventarios para mercancías importadas de manera temporal, pues será más obligatorio porque, bueno, no más obligatorio, será muy importante porque tenemos que cuidar varios detalles, ¿no? La ley aduanera nos exige que tengamos este sistema de control de inventarios y las reglas generales de comercio exterior me dicen, mira, tengo para ti el anexo 24. El anexo 24 es donde se integran todos los elementos que deberá contar mi sistema electrónico automatizado que me permita el manejo de los inventarios. Esto con base en las obligaciones que me dice el artículo 59, fracción primera de la ley, el artículo 24, fracción novena del decreto IMEX y la regla 431 del SAT. Entonces me dice, tienes que tener un sistema de control de inventarios donde tú puedas identificar las mercancías que vas a importar, cómo las vas a utilizar, cuántas mercancías vas a incorporar, cuántas mercancías quedan dentro del proceso y cuántas mercancías son ya consideradas como material obsoleto o como merma o como desperdicio, ¿no? El anexo 24 me exige que yo por lo menos tenga estos elementos en el sistema. Dice aquí, anexo 24, las empresas deben administrar eficientemente sus expedientes electrónicos de comercio exterior y contar por lo menos con estos catálogos y módulos. Entonces, dentro de los catálogos yo necesito tener un área donde vea todos los datos generales del contribuyente, cuáles son los materiales que importo y cuáles son los productos que son resultados de mi operación. Si soy una empresa de servicios, pues no tendré materiales, tendré ahí sí fracciones arancelarias de mercancías a las que yo les voy a brindar el servicio y los productos pues será la misma fracción arancelaria de la mercancía que importé, ¿no? Debo tener un módulo de aduanas donde yo tengo toda la información relativa a todas las entradas de mercancía, ¿sí? Por pedimento, por número de fracción arancelaria, por cantidades, etcétera, marca, modelo, toda la información debe estar registrada ahí. Debo tener un módulo de información sobre los materiales que utilizo en la elaboración del bien y también un módulo de información aduanera de salidas donde puedo tener ahí los retornos de las mercancías, las destrucciones, donaciones, cambios de régimen, etcétera, y un módulo específico de activo fijo. Esos son los módulos que me exige el anexo 24. Por supuesto, estos módulos van a interactuar a través de las estructuras de materiales, es decir, yo tengo una estructura de materiales que dice, para fabricar esta cosa necesito 3 tornillos, 2 tuercas y 1 kilo de grasa. Entonces, cuando yo saco una unidad que va a utilizar 3 tornillos, 2 tuercas y 1 kilo de grasa. Y eso lo va a ir descontando de mi sistema de control de inventarios. De tal manera que ese módulo de reportes al final de cuentas me diga, mira, esto es lo que entró, esto es lo que tú utilizaste y esto es lo que te queda. Por eso debemos tener, generalmente la autoridad nos pide un reporte de entrada de mercancías, un reporte de salida de mercancías, un reporte de saldos y un reporte de materiales que utilizamos durante el proceso. La autoridad va a revisar que el sistema de control de inventarios que yo tengo pues esté activo y esté actualizado de manera perenne, ¿sí? O sea, siempre debe estar actualizado. Y ese es el gran reto de la empresa IMEX, que ese sistema de control de inventarios pues lo tenga siempre actualizado, ¿no? Ya bueno, aquí describo los catálogos, me los voy a saltar. Y bueno, en el módulo ya de aduanas, yo voy a utilizar esta información para poder hacer descargos. ¿Qué significan los descargos? Cuando yo tengo un cargo cuando hago importaciones y tengo un descargo cuando hago retornos. Entonces, cada vez que yo hago una importación, voy a ir aumentando mi saldo de compras o mi saldo de cargos. Y cada vez que yo realizo retornos de ese cargo que tenía, voy a ir descontando. Es un verdadero sistema de control de inventarios. O sea, lo que entró y cuántos voy tomando de ahí. Y por supuesto, la diferencia debe ser lo que tengo en almacén. ¿Cómo voy a ir sacando esos datos de mi sistema de control de inventarios? ¿Cómo voy a ir descargando de ahí? Bueno, a través de retornos de mercancía, a través de operaciones virtuales, ¿sí?
cuando hago cambios de régimen de mercancías, cuando hago cambio de régimen de activo fijo, cuando hago actas de destrucción, esas mercancías las puedo ir descontando, ¿sí? Y entonces yo empiezo a crear un equilibrio de cuánto entró y cuánto salió. Todo ese equilibrio lo tengo que mantener respecto de los plazos de permanencia que tienen las mercancías. Recuerden que generalmente el plazo de permanencia de las mercancías es de 18 meses cuando son materias primas, partes y componentes, pero si yo importo a través de un pedimento virtual, el plazo de permanencia, pues nada más van a ser 6 meses, ¿no? Entonces, los plazos los tengo que cuidar. Todo el proceso lo tengo que realizar mientras las mercancías están dentro de la temporalidad. En el módulo de aduanas, por supuesto, debemos tener toda la información que nos permite identificar las operaciones. Por ejemplo, debemos de tener también para el caso del activo fijo, un módulo especial donde me describa la mercancía. Aquí estoy leyendo el 4.1, donde yo pueda tener la mercancía, proporcionar la descripción de esa mercancía. Es decir, es probable que esa mercancía se llame de una manera en la factura, pero yo la conozco de otra manera en mi compañía. Bueno, pues le pongo el apodo de esa máquina o le pongo el número de serie que le di para mi control interno. Además, debe incluir pues la marca, el modelo y en caso de maquinaria y equipo, también pues los números de serie, ¿no? Dice aquí, tratándose de refacciones, herramientas, instrumentos y moldes, no será necesario anotar los datos de marca, modelo y número de serie. Sin embargo, mi recomendación es que si van a importar refacciones y herramientas, a menos que sean muy, muy costosas, no las importen de manera temporal, porque esas cosas se van a desechar en algún momento. Entonces necesitamos tener un tratamiento particular con ellos. Por ejemplo, las podemos tratar como desperdicios y darles el tratamiento, cualquier tratamiento, como los que ya vimos aquí en el caso del manejo de desperdicios, ¿sí? De donarlas, destruirlas, cambiarlas de régimen o transferirlas virtualmente. Por eso es que yo les recomiendo que cuando sean mercancías que se van a desgastar como, no sé, pueden ser... es que tengo los nombres técnicos, pero no sé si los conocen. Por ejemplo, útiles, ¿no? Por ejemplo, buriles brocas, por ejemplo, fresas, dados y eso, pues se van a desgastar. Mejor impórtalos de manera definitiva y quítate de problemas de estar controlando cada una de esas partecitas, ¿no? Entonces debemos tener incluidos en nuestro control pues, los datos de los pedimentos, la sección aduanera, la clave del pedimento, las marcas, números de serie, cantidades, etcétera, todos los datos que me ayuden a identificarlo. Entonces, ¿de qué se trata el anexo 24? Se trata de que yo a través del anexo pueda determinar cuánta mercancía se importó, cuánta mercancía se utilizó en el proceso, cuánta mercancía se incorporó al bien final, cuánta mercancía se registró como mermado o desperdicio. Esto según las estructuras de materiales que yo tengo en mi compañía, ¿no? Entonces, la idea es que este descargo que yo voy a hacer se haga mediante el método de primeras entradas, primeras salidas y va a ser afectado por las builds de materiales o las booms de materiales o por las estructuras de materiales, de tal manera que pueda haber una conciliación entre cuánta mercancía entró, es decir, con los documentos de entrada, y los documentos de salida me darían como resultado el reporte de saldos. Estos saldos son la cantidad de mercancía que yo debo de tener físicamente en mi almacén. Hay otra cosa que sucede a veces es que cuando ya aplicamos los reportes de saldos, resulta que lo que yo tengo en libros o en mi sistema no corresponde con lo que tengo físico. Entonces, ¿qué pasó? Pues hubo un problema. A lo mejor la boom de materiales que me pasaron no estaba actualizada, o a lo mejor se perdió mercancía, o a lo mejor alguien se robó mercancía. Entonces tengo que tener todos los elementos justamente para darle el tratamiento a cada mercancía que sea objeto de este sistema de control de inventarios, ¿no? Entonces, les decía yo, cuando hablamos de los descargos, me estoy refiriendo al proceso que se realiza de conciliación entre la BUM, es decir, la estructura de materiales, los pedimentos de importación temporal y de transferencia, cambios de régimen y regularizaciones para determinar la cantidad de mercancías que se incorporaron en los productos de salida a través de exportaciones directas e indirectas, retornos, destrucciones y ventas contra los documentos de entrada afectados por las diversas salidas. Es decir, yo tengo
una importación temporal que me hace que se infle mi inventario y tengo documentos de salida que me van a permitir ir descontando de mi sistema de control de inventarios de tal manera que físicamente pueda haber una correlación entre mis saldos y lo que yo tengo en mi almacén físico, ¿no? Entonces, el sistema de control de inventarios es esto, ¿no? Existen muchas marcas de sistemas de control de inventarios, pero si no llevamos bien este sistema de control de inventario, pues tenemos un problema. Y tenemos que identificar por qué mi sistema de control de inventario no refleja la realidad de mi almacén. Es probable que exista falta de comunicación entre las partes de la empresa, o no se esté actualizando de manera adecuada la información, o estemos acumulando mercancía que es obsoleta, o tengamos diferencias entre el inventario físico que llegó contra lo que dice el pedimento, porque desde ahí puede haber problemas. Entonces, yo registro una cantidad que en realidad no recibí, que esto también de pronto pues no debería ser, pero pues llega a ser muy común. El día de hoy, por ejemplo, me dicen, oye, es que fíjate que hicimos un DODA y se cruzó la mercancía, se hizo la modulación del pedimento, pero resulta que la caja que se cruzó no traía nada. Y entonces ahora la gente aduanal quiere que hagamos una rectificación de pedimento. Pero espérate, el artículo 59 de la ley me permite hacer rectificaciones de pedimento, pero me dice que nunca puedo cambiar ni la cantidad de las mercancías que yo incorporé en ese pedimento. Entonces, no, lo que tú importaste, que dijiste que era de manera temporal, lo que tienes que hacer es cambiarlo de régimen. Tienes que pagar los impuestos de nada que importaste. Así de grave es la cosa, pues sí, así es de grave. Y si se equivocó el agente aduanal, pues él va a tener que hacerse cargo de esa operación, porque la rectificación para nada te va a servir. A final de cuentas, vas a inflar o tienes la obligación de inflar en tu control de inventarios esa mercancía que no recibiste, y ahora cómo la vas a sacar de ahí. No vas a tener manera de hacerlo, ¿no? O si tú la importas posteriormente, pues vas a duplicar esa cantidad de mercancía de tu sistema de control de inventarios. Por lo tanto, te conviene o no te conviene. Lo único que puedes hacer es cambiarla de régimen para quitarla de tu sistema de control de inventarios y seguir con tu vida normal, ¿no? Hay multas, ¿sí? Hay multas que voy a tener que pagar cuando no llevo una correcta administración. Aquí habría que ver el 185A y B de la ley aduanera, el 178 y 183 también de la ley aduanera, ¿sí? ¿Cuáles son los principales errores? Pues diferencias entre los números de parte de mercancías que se incorporan y que son similares. Errores en fracciones arancelarias, por ejemplo, cantidades diferentes de mercancías importadas, diferencias en impuestos, operaciones faltantes, errores en factores de conversión o en unidades de medida, porque hay ocasiones que yo importo como kilos, pero la unidad de medida de las mercancías que yo voy a retornar, pues son piezas. Entonces, si yo tengo un problema en relación con eso, pues entonces es probable que no me coincida mi sistema de control de inventarios. Por ejemplo, aquí en el caso del sector textil, muchas de las mercancías, según su clasificación, tienen como unidad de medida el kilo, pero algunas mercancías se manejan en términos aduaneros con ya de los bienes terminados como con metros cuadrados equivalentes. Entonces, los que están en el sector textil tendrían que pues conocer todas las equivalencias de ese tipo de mercancías para poder descontar de manera adecuada las mercancías que se están retornando, ¿no? Entonces, es probable que tengamos problemas en los catálogos, en los números de parte, etcétera. La información no actualizada, los faltantes de inventario, la captura incorrecta, pues nos va a perturbar nuestra operación. ¿Qué hay que hacer? En relación de los anexos 24, actualizar diario o semanalmente las operaciones y catálogos. ¿Qué más? Validar información del anexo 24 con el Data Stage. El Data Stage es la información que me provee el SAT de todas mis operaciones de comercio exterior, y eso lo puedo hacer mensualmente. Verificar los ítems o los números de parte que tenemos próximos a vencer, porque si están vencidos ya no los puedo manejar dentro del esquema, ¿no? Preguntar por escapes o desviaciones o cambios de ingeniería que me pueden llevar a tener una mala utilización de mi sistema de control de inventarios. ¿Qué no hay que hacer? Registro manual de operaciones. Ya hoy día los sistemas de control de inventarios manejan ciertos modelos de interfaz que pueden bajar directamente información del portal del SAT para incorporar esos datos en el sistema. Entonces, de esa manera evito el riesgo de equivocarme, ¿no? Por la captura manual. También, ¿qué es lo que no debo hacer? Importar materiales de forma temporal que no sean parte del proceso productivo. A veces, por ahorrarnos
quizá el pago de un impuesto o no sé yo, porque ahora a menos que esté certificada no te puedes ahorrar nada, pero lo mejor es que no importes mercancías que no sean para el proceso del programa, ¿no? Capturar números de parte incompleto y entonces resulta que el sistema lo que va a hacer es comparar el número de parte completo para hacer el descargo. Si no lo tiene completo, pues no lo va a tomar en cuenta. Entonces nos provoca errores. Descargar sin validar que todos los productos terminados cuenten con un bill de materiales, porque hay ocasiones que a lo mejor por ingeniería se tiene un nuevo producto, pero no se tiene actualizado el billete de materiales, entonces nunca vamos a poder descontar de manera adecuada de mi sistema de control de inventarios. En la vida práctica hay ocasiones en que llega un momento en que todo se hace una bola de nieve y hay que tomar decisiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ni modo, hay que revisar los números de parte de operaciones anteriores o de años anteriores e irlas reacomodando mientras la autoridad no llegue a verte, ¿no? Entonces, cuando tú reacomodas todo, pues vas a hacer los registros a tiempo pasado y ya los resultantes que vayan apareciendo, pues lo que vas a hacer es pagar los impuestos de ellos, porque pues obviamente nada más tenemos 18 meses para mantenerlos importados de manera temporal, ¿no? Recordemos que las empresas que están certificadas deben llevar un sistema que también les permita saber cuánto IVA le deben al SAT. Entonces aquí tengo un comparativo entre lo que hace el sistema, el anexo 24 y el anexo 30, que se llama hoy, que antes era el anexo 31. Durante mucho tiempo se manejó así y todavía mucha gente lo sigue manejando como anexo 31, pero en realidad ahora ya en las reglas está como anexo 30. Entonces, el anexo 30 es un control de inventarios. Perdónenme, el anexo 24 es un control de inventarios. El anexo 30 es un control de cuentas de crédito y garantías. Acuérdense, cuando la mercancía se importa de manera temporal y la empresa está certificada, habrá un crédito fiscal. Entonces, el anexo 30 controla el crédito fiscal. El anexo 24 tiene información mínima sobre el sistema de control de inventarios y el anexo 30 establece mercancía de cargos y descargos de IVA, porque es lo que le debo al SAT. Acuérdense que es la certificación. El anexo 24 es un control de mercancías importadas temporalmente y el anexo 30 administra los créditos fiscales otorgados por la certificación por parte del SAT, ¿no? El anexo 24 es obligatorio al tener un programa de fomento y el anexo 30 es la certificación es opcional para las empresas IMEX, pero teniendo ya la certificación, pues es obligatorio que se cumpla con el anexo 30. Entonces ahí tenemos un parangón de este modelo, ¿no? No sé si hay algún comentario hasta aquí, alguna duda. No, profe. Ok. Ya nada más me queda decirles que los programas IMEX tienen motivos de cancelación. Entonces, el artículo 27 del decreto IMEX establece todas las posibilidades que tengo para que la autoridad me cancele un programa. En estas láminas yo tengo algunas posibilidades, algunas fracciones del artículo 27 y unas están en color negro y otras están en color rojo. Yo les voy a dejar esta última presentación para que ustedes la tengan, sobre todo por el tiempo, y vean o noten cuando vayan a leer el artículo 27 que de pronto tenemos circunstancias de cancelación que pues son muy drásticas y sobre todo las que están con rojo aquí descritas, significa que cuando incurramos en esa causal de cancelación, la autoridad va a tomarlas en cuenta y si se cancela el programa, la Secretaría de Economía no va a volver a otorgar un programa IMEX para esas empresas, ni para ellas, ni para las empresas donde el socio principal o los socios y accionistas de una empresa a las que se canceló el programa vuelvan a solicitar otro programa. A estas empresas donde estén vinculados esos socios y accionistas, tampoco se les va a otorgar. Y se iniciarán procedimientos de cancelación en todas las empresas donde estas empresas a las que se les canceló el programa se encuentren como socios y accionistas, ¿no? Entonces la idea es de que si te portas mal con una, no puedes generar otra empresa para seguirte portando mal. Y si ya te portaste mal con una, la autoridad te va a vincular con todas las demás empresas donde eres socio y accionista y entonces pues va a iniciar procedimientos de cancelación también. ¿Como cuándo?
cuando la autoridad te vaya a buscar y no sea localizada en su domicilio fiscal o en el domicilio que registraste para realizar tus actividades de comercio exterior. Estoy leyendo la fracción tercera. O, por ejemplo, cuando te vaya a buscar y resulte que busque mercancías y las mercancías que importaste temporalmente no están en el domicilio, la autoridad va a pensar que estás haciendo contrabando. O cuando el SAT determine que las mercancías que importaste temporalmente al amparo del programa no ingresaron físicamente al país de destino, es decir, cuando realizaste la exportación mandaste un contenedor vacío o no se presentaron físicamente a la aduana de salida al extranjero una vez tramitado el pedimento de exportación, porque se da mucho, bueno, no se da mucho, la autoridad busca que no se dé este proceso, porque en algún tiempo era muy común que se realizaran operaciones de exportación sin mercancía. Como muchas operaciones se hacían de manera rápida, o sea, había ciertas ventajas para las empresas, pues se confiaba en que estaban realizando retornos y en realidad no, se importaban de manera temporal sin pagar impuestos y luego se retornaba un contenedor vacío, pues obviamente estaba habiendo un contrabando técnico, ¿no? Porque importamos con documentos y sacamos con documentos también, pero en realidad no estaba saliendo nada. Hoy día la autoridad tiene mucho cuidado en que esto no suceda. Cuando se presente información falsa o inexacta, obviamente iniciará procedimiento de cancelación y a la autoridad pues no le gusta y si te cancela por esa razón no te va a volver a dar un programa IMEX. O, por ejemplo, cuando la autoridad determine que sus socios y accionistas están vinculados con otras empresas a las que ya se le canceló su programa, pues también te va a iniciar proceso de cancelación. O cuando se acredite que no se entregó físicamente las mercancías importadas temporalmente al amparo del programa derivado de operaciones de transferencia de mercancía. ¿Se acuerdan cuando veíamos la operación de transferencia? Yo les decía que además debemos de cumplir con ciertos protocolos que me dice la regla 4321. La 4321 me dice que yo sí pude haber hecho el pedimento virtual, pero debía haber cumplido con toda un protocolo para ese proceso, como que emitir facturas, comprobar que la mercancía realmente se transitó desde una empresa a otra, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un proceso. ¿Qué más? Y así como recomendaciones de la operación del programa. Pues, si ustedes están en una empresa que ya maneja este programa, pues procuren tener buena comunicación entre las distintas áreas, incluyendo los proveedores y clientes. Conoce las obligaciones las obligaciones que tienes derivado de la operación del programa. Haz revisiones preventivas periódicas, ¿sí? De tal manera que no se te vaya que no tengas posibilidades de riesgo, ¿no? Es complicado y es mucho trabajo, pero se puede hacer. Estar atentos a las nuevas publicaciones del SAT, porque pues generalmente tenemos nuevas obligaciones. Y cuando se detecte alguna irregularidad o desviación, pues actuar de inmediato antes de que sea detectado por las autoridades. Y algo que es importante y lo cual las empresas desdeñan mucho es que inviertan en soporte legal de manera permanente. A veces las empresas no quieren invertir, de hecho contratan a alguien a veces como para que si algo sucede mal le echen la culpa a esa persona, ¿no? Pero procuren estar en una empresa que se preocupe y que tenga soporte el legal adecuado y sobre todo en materia de comercio exterior, pues para que no tengan complicaciones. Me queda un minuto nada más para comentarles que este próximo viernes a las 7 van a hacer un examen. Déjenme quitar esta presentación, dejar de compartir, perdón. ¿Ya me ven? Sí. Sí, ok. Tendríamos una segunda evaluación. Esta va a ser el próximo viernes. Entonces, igual que la otra, yo le voy a dar los términos a su jefe de grupo y ella se los transmitirá pues para que realicen su evaluación. Ojo con la evaluación y esto va a completar la calificación de ustedes para este semestre, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. ¿Qué va a venir? Pues básicamente lo que no hemos evaluado, básicamente IMEX.